He escuchado un millón de veces que el Amazonas produce el 20% del oxígeno del mundo. Yo misma hasta apenas unas cuantas horas pensaba que esto era real, porque lo había escuchado desde que estaba pequeña. Incluso en el colegio me enseñaron que el Amazonas produce el 20% del oxígeno en el mundo. Esto en realidad es falso. Me he sorprendido tanto a la hora de verlo, pero mucho ojo, eso no quiere decir que hay que deforestar el Amazonas. Al contrario, el Amazonas hay que dejarlo, hay que replantarlo. Pero cuando las noticias repiten una y otra vez que el Amazonas produce el 20% del oxígeno del mundo, no es verdad. Lo cierto es que una selva madura, es decir, que ya no puede crecer más, no produce una cantidad significativa de oxígeno para la Tierra. El Amazonas no es el pulmón de la Tierra, más bien el Amazonas es el porro de la Tierra, un porro que cuando lo prendes mata toda la Tierra, básicamente. Pero para que entiendas esto, explicaré cómo funciona el hecho de que las plantas cojan el dióxido de carbono y suelten el oxígeno. Suena la frase de que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. ¿A dónde piensas que va el CO2 cuando las plantas lo absorben pero luego sueltan el oxígeno? Cuando las plantas crecen y usan la fotosíntesis para crecer, el dióxido de carbono que reciben lo guardan dentro de su organismo para formar cosas más complejas, como por ejemplo la celulosa. Para que me entiendas, tienes que ver los árboles como depósito de dióxido de carbono. Las plantas, cuando agarran dióxido de carbono, lo que hacen es almacenarlo dentro de ellas. Entonces no es como lo destruya, sino en el momento en que la planta se muere o es quemada, todo el dióxido de carbono lo que absorbió lo libera. La selva, el Amazonas, lo que es un gran y enorme terrible depósito de dióxido de carbono, que si lo tocamos y explota va a liberar tal cantidad de dióxido de carbono que, como dije al principio, va a empeorar todavía más el cambio climático y la destrucción de nuestro planeta. Y esto por no hablar de todas las especies en vía de extinción y los ecosistemas que hay dentro de la selva que deberíamos preservar. El único caso en que el Amazonas podría volver a generar una cantidad significativa de oxígeno sería replantándolo, porque las plantas cuando más generan el oxígeno es cuando están creciendo y el Amazonas prácticamente no puede expandirse más, entonces no puede dar esa cantidad extra de oxígeno a la atmósfera. Porque la cantidad que produce el día de hoy cualquier selva madura, es decir, selva que ya no puede crecer más, es muy pequeña. Entonces te preguntarás, ¿de dónde sale todo el oxígeno? Los científicos creen que hasta el 85% del oxígeno de la Tierra lo produce el mar, el restante lo producen los organismos terrestres, pero el mar es el responsable de dar el oxígeno a la Tierra, pero no el mar en sí, sino todos los organismos que producen oxígeno que se encuentran dentro del mar.